Montserrat Suárez Rodríguez. Yo soy bióloga por la Facultad de Ciencias. Hice un doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Hice un primer postdoctorado en el Laboratorio de Fisiología Animal en la Facultad de Ciencias. Luego hice un segundo postdoctorado en la Universidad Estatal de Arizona, en el Laboratorio de Biología Evolutiva. Y finalmente hice un tercer postdoctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Laboratorio de Ecofisiología de la conducta. Cuéntenos, ¿cómo decidió dedicarse a esta área? Fue un poco suerte llegar al área de la conducta animal. Desde que estaba en la carrera me di cuenta que me gustaba mucho estudiar fenómenos que exploraran la evolución de los organismos, cómo se adaptaban a su medio y cómo pues variaban entre diferentes ambientes. Sobre todo los animales me parecían muy interesantes, y cuando llevé una optativa que se llamaba Ecología de la Conducta en la Facultad de Ciencias, pues me interesó muchísimo, y de ahí hice el contacto con la gente que hace Ecología de la Conducta en Ciudad Universitaria. Y me fui al Instituto de Ecología con el doctor Constantino Macías, que además él tenía ideas sobre explorar cómo variaba la conducta en ambientes antropogénicos y con fenómenos que eran pues consecuencia de la actividad humana. Entonces fue algo que me interesó, y empezamos a estudiar cuánta basura había en los nidos de las aves que vivían en las ciudades, ¿no? Entonces nos enfocamos en dos especies principalmente de aves urbanas, y cuando estábamos haciendo las exploraciones de los nidos, pues nos dimos cuenta que había filtros de cigarro. Y entonces pues surgió la idea de que posiblemente las sustancias químicas que había en los filtros de cigarro probablemente ocasionaban algo, ¿no? Positivo o negativo, seguramente ocurría algo, porque incluso el olor de los filtros de cigarro era muy fuerte. Y primero probamos la hipótesis de ver si disminuía la cantidad de parásitos, porque además la nicotina se utiliza en la agricultura para pues deshacerse de artrópodos, ¿no? Entonces pues llevamos esa idea que podía estar ocurriendo en los nidos, y resultó que sí había por lo menos un patrón similar a eso que estábamos pensando. Y después de ahí pues nos enfocamos en ver las consecuencias negativas de utilizar ese material tan tóxico, y me empecé a meter un poco en la fisiología, no solamente medir consecuencias de la actividad humana en los organismos a nivel conductual y a nivel pues de cosas macroscópicas, sino a nivel de cosas más como fisiológicas, ¿no? De medidas fisiológicas de cómo les podía estar afectando en los mecanismos fisiológicos, por ejemplo en este caso con la toxicidad. Entonces ahí me empezó a atraer mucho la conexión entre esos dos tipos de mecanismos. Y posteriormente mi objetivo fue aprender a usar técnicas fisiológicas que pudieran explicar las diferencias conductuales debido a efectos antropogénicos. Y sobre todo me he enfocado en contaminación. Entonces me interesa mucho saber qué pasa con concentraciones no letales de diferentes contaminantes, cómo afectan los mecanismos fisiológicos y cómo eso afecta a la conducta, y que podría estar afectando entonces su adecuación. Entonces eso es en lo que se basa mi línea de investigación actual. ¿Y actualmente qué proyectos está llevando? Nos cuenta de los proyectos anteriores, pero actualmente ¿cuáles lleva? Pues un poquito explorando diferentes laboratorios, me encontré con que podríamos probar diferentes hipótesis dependiendo del organismo que estuviéramos explorando. Me enfoqué un poco en organismos acuáticos porque era muy sencillo tomar variables fisiológicas como por ejemplo hormonas sin tener que sacrificar individuos.
Y además están inmersos en su ambiente, entonces los contaminantes parecían estar en contacto directo pues con los tejidos de los organismos. Entonces me interesó mucho esa parte. Y entrando a la FES Iztacala, conocí gente que trabaja con anfibios. La parte de la metamorfosis me parece muy interesante, es una etapa muy importante para los anfibios, porque cambian completamente su morfología. Entonces ahorita estoy muy interesada en saber cómo la metamorfosis es afectada por diferentes contaminantes como químicos, ¿no? Como pesticidas y sustancias que se usan regularmente en la agricultura, por ejemplo, y otros medicamentos, y además contaminantes que conocemos como disruptores sensoriales, que es más esta exposición artificial a luz durante la noche y ruido excesivo, ruido antropogénico, ¿no? Como el ruido que provoca el movimiento urbano, como el transporte y simplemente la presencia de humanos. Entonces ahorita estoy enfocada en esos proyectos. Estamos explorando cómo la contaminación de diferentes tipos afecta sobre todo la metamorfosis de una rana, de Dryophytes arenicolor, y cómo eso afecta ya en su etapa adulta de rana, pues su conducta, y posteriormente en algún tiempo esperamos poderlo hacer ya en mecanismos fisiológicos como el estrés fisiológico, que queremos medir como niveles de corticosterona. ¿Y el de las aves? También en las aves estábamos haciendo un proyecto durante mi postdoctorado en donde nos quedaron muchas preguntas y estábamos viendo si el ruido de pirotecnia, ruido agudo, ruido muy fuerte y como esporádico, queremos ver si estaba afectando el estrés a través de la corticosterona de igual forma y su conducta, ¿no? Y eso pues discutir un poco qué consecuencias tiene a largo plazo, pero también a corto plazo con exposiciones agudas. Y también estamos viendo ahorita si la exposición prolongada, más crónica a ruido antropogénico y su interacción con la luz artificial les provoca cambios fisiológicos y conductuales, porque además una parte que me interesa mucho es ver qué pasa cuando hay sinergia entre contaminantes. Lo que hacemos usualmente es probar los efectos de los contaminantes aislados, pero los organismos casi nunca están expuestos a un solo tipo de contaminación. Entonces este proyecto persigue la idea de explorar qué pasa con la sinergia entre contaminantes y cómo afecta a los organismos en su fisiología y su conducta. Bueno, yo veo que usted lleva una amplia trayectoria. Alguien que quisiera iniciar en esta área de la biología o de ecología, ¿qué consejos le podría dar? Yo creo que la biología es una ciencia preciosa porque te permite entender cómo funciona el mundo. Lo primero que yo creo que necesita un estudiante que se quiera dedicar a esto es mucha curiosidad. Curiosidad de saber cómo funcionan los organismos, qué cosas hacen que cambie eso, de qué depende, cómo es que ocurren esas presiones, cómo modifican un ambiente, cómo... son muchas preguntas, entonces se necesita mucha curiosidad y tener muchas ganas de explorar. Yo siempre les digo a mis estudiantes que no es necesario ser un genio para ser científico, no es necesario ni ser Einstein, ni ser Newton, no estar ni cerca de esos personajes que conocemos. Lo que se necesita es mucho trabajo, tener curiosidad, mucha dedicación y por lo tanto trabajar mucho. Todo lo que nosotros no nos podemos aprender de memoria, como lo hacía esa gente, lo podemos leer de los libros y sacarlos, pero la curiosidad y las ganas de contestar preguntas y explorarlas de diferentes formas, de ver cómo voy a resolver este problema, si ocurre algo durante mi experimento, cómo lo voy a analizar,
qué significan mis resultados. Creo que en extremo es un trabajo de explotar la curiosidad. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias.